vivir por fe. Vamos a arrancar con un versículo que yo lo tengo en otra versión, que la Reina Valera. Dice, mi justo... ¿Cuál es? Hebreos 10, 38. Ahí va. Mi justo por la fe vivirá, pero si se vuelve atrás no estaré contento con él. Volvamos a repetirlo. Mi justo por la fe vivirá, pero si se vuelve atrás no estaré contento con él. ¿Qué pasó? Bien. Estamos diciendo que Jesús se agrada y se pone contento con las personas que viven con fe, que viven por fe. Es más, hay personas que tratan de mover la fe cuando la fe es que tiene que mover a la persona. ¿Se entiende? Es como que yo quiero mover mi fe, pero la fe me tiene que estar moviendo a mí. Es al revés de lo que tendría que estar pasando. Es más, la fe que Dios nos da tiene un poder muy grande. Tanto es el poder que tiene la fe que puede hasta mover montañas, ¿no? En el sentido de que puede mover problemas, puede mover circunstancias, puede cambiar el ambiente, el mundo espiritual y el mundo físico. Pero muchas personas no saben cómo dar el uso de la fe en la vida de la demás persona, en su día a día. Muchas personas, no saben usar la fe en el día a día, ¿no? Lo bueno es que la palabra de Dios, la Biblia, nos da todas las llaves y todas las respuestas, ¿no? En Romanos 17 nos explica cómo podemos tener la fe. Dice, la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. O sea, cuando uno escucha la palabra de Dios, cuando uno escucha la voz de Dios, es cuando uno se recarga de fe. Si uno no escucha la palabra de Dios, no puede obtener fe, no puede recargar sus fuerzas. Es más, dijimos que la fe es poder. Dios nos da este poder de la fe cuando lo buscamos a Él. Por eso es hora de que hoy, en este día, empecemos a usar ese poder de Dios y ese poder de la fe. Pero la pregunta es, ¿cómo uno puede usar el poder de la fe, ¿no? ¿Cómo yo como persona puedo usar este poder sabiendo que Dios me lo dio? Hoy vamos a hablar de algunos principios que describe la Biblia. Acá les molesta. Ahí va. Hoy vamos a hablar de unos principios que describe la Biblia sobre la fe. Uno de estos es que la fe es el principio de la visualización. Ahora explico en lenguaje humano. La fe, el principio de la visualización, significa que nosotros no vemos algo, pero estamos seguros de que eso que estamos pidiendo está ahí. Por ejemplo, nosotros nunca vimos a Dios físicamente, pero nosotros creemos en Dios y tenemos fe en Dios. ¿Se entiende? Y así como funciona con Dios, también funciona con los sueños y los anhelos de uno. Sabemos que, por ejemplo, uno si quiere, aspira a tener algo, un sueño, pero hoy no lo tiene, está seguro de que eso lo va a tener, ¿no? ¿A través de qué? A través de la fe. Es más, también la Biblia habla en un versículo de que la fe es la certeza de lo que se espera, ¿no? Hay muchas personas que intentan avanzar, progresar, pero no pueden hacerlo. ¿Por qué? Porque no tienen un objetivo claro, no tienen como una meta, tangible, ¿no? No pueden visualizar algo bueno. Es como, imagínense un atleta, un corredor, que es el mejor corredor del mundo, pero no sabe dónde está su dirección, no sabe dónde está su meta. Nunca va a llegar a la meta si no sabe dónde está la dirección. Esto me trae un testimonio de un pastor de Corea del Norte, el pastor Cho. Si le digo el nombre completo me voy a marear porque está en coreano el nombre. Este pastor se equivocó y se fue a su casa. Ahora le explico la historia. En una época el pastor estaba en la universidad, pero tenía que rendir un examen. Ese examen que tenía que rendir era correr tanta distancia. ¿Qué pasa? Que ese examen era para ver el estado físico del alumno y si
¿cómo se llama? No lo hacía, reprobaba, ¿no? Y no podía entrar. Resulta que esta persona se sentía seguro, este pastor se sentía seguro de que iba a llegar a la meta, porque tenía un buen estado físico, porque le gustaba correr, era muy buen atleta, pero no entendió dónde estaba la meta. ¿Por qué? Porque el profesor que tenía era japonés. Este era coreano, el otro era japonés. Entonces no le entendió el idioma y él entendió que, por ejemplo, en vez de ir hasta tal lugar, él entendió que se vaya para su casa, ¿no? Le entendió esto es una historia real. Al japonés le entendió que se vaya para su casa. Entonces arrancó el momento, dijeron arranquen a correr, él arrancó y se fue directo para su casa. Mientras iba para su casa, escuchó a su padre que le decía, que le gritaba, che, ¿a dónde está yendo? ¿Dónde está yendo? Le gritaba al padre. Resulta que él se volvió, llegó a la meta, pero llegó uno de los últimos, siendo que iba a llegar uno de los primeros. Estamos viendo cómo una persona muy talentosa, por más talentosa que sea, si no tiene una meta clara, no va a llegar a buen puerto esa persona, ¿no? Es como, por ejemplo, ¿vamos a tener una silla? Yo tengo que llegar a esta silla, ¿no? No sé si se ve bien en las cámaras. Yo tengo que llegar a la silla de acá. Entonces, si yo tengo que llegar a esta silla y voy corriendo rápido para acá, nunca voy a llegar. Yo vengo rápido, nunca voy a llegar. Pero, si yo estoy a esta distancia y vengo lento, en algún momento, ya casi, llegué. ¿Se entiende? Pero si yo voy rápido para el otro lado, por más rápido que sea, no voy a llegar a la meta, que es esta silla. ¿Se entiende? Un aplauso por el acting. Bueno, 4 meses para hacer este acting. Me costó mucho practicarlo, ensayarlo. Entonces estamos viendo que la dirección es más importante que la velocidad, ¿no? Si nosotros queremos usar el poder de la fe, tenemos que tener un propósito en la vida. Tenemos que tener algo que nosotros anhelemos, una meta clara. No podemos usar la fe teniendo una meta incierta, como por ejemplo, como un papel arrugado. Nuestra meta no puede ser esto, porque no sabemos a dónde tenemos que ir. Tenemos que tener en referencia a nuestra cabeza. Nuestra cabeza no puede estar así, como un papel arrugado, sin saber a dónde vamos a llegar. Tiene que tener una meta clara. Porque aunque sea el mejor de todos, a lo que se dedica usted, llevándolo a tierra, es mejor vendiendo, es el mejor de todos hablando con la gente, es el mejor de todos estudiando. Pero si no tiene una meta clara, nunca va a llegar a ningún lado. ¿Se entiende? Entonces, una persona que capaz que no era tan buena como vos, terminó llegando a un mejor resultado que vos, porque tuvo una meta clara. Estamos viendo que la dirección es más importante que la velocidad. Ahora, la pregunta es, ¿cómo podemos nosotros tener metas a través de la fe? ¿Cómo yo como persona puedo tener una meta a través de la fe? Lo bueno es que Dios nos enseña la dirección y también nos da una velocidad para que después nosotros la vayamos trabajando, ¿no? Cuando nosotros tenemos una dirección y una velocidad, nuestra vida empieza a tener un propósito, empezamos a tener un fuerte deseo y nos empezamos a mover. Y como la Biblia tiene todas las respuestas, en Filipenses 2:13 lo dice: porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Yo me imagino que todos los que estamos acá ya 1000 veces escuchamos este versículo, pero vamos a llevarlo al griego original. Ahora voy a tomar agua porque me voy a trabar. Pido que no se ría mucho. Bien, el versículo en el original dice: Teosgar eimijo energo en humei keijotelo keijo en energo huperjo endokia. ¿Qué quiere decir? ¿Alguno? El versículo arriba. Bueno,
Esto, así hablaban los griegos, quiere decir, o sea, cada palabra quiere decir, obviamente, para que usted entienda, lo que pasa con la Biblia es que se agarra el griego y se lleva a un lenguaje actual, un lenguaje que uno lo entienda, ¿no? Por eso nosotros usamos la Reina Valera, la Nueva Versión Internacional, que son adaptaciones para que uno entienda lo que estamos leyendo. Pero este versículo, que tiene palabras muy raras, que todos los versículos de la Biblia tienen palabras así, quiere decir, Dios, ahora también es un trabalengua, dice Dios, porque estando siendo Él operando en ustedes, y Él estando queriendo, y Él estando operando por Él de buen agrado, ¿no? ¿Qué pasa? La gente, para que nosotros lo entendamos, lo tradujo a un lenguaje actual. Pero hay dos partes que hablan en el versículo que dice, bueno, le vuelvo a leer el versículo, porque Dios es el que produce en vosotros, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Que es lo mismo en otras palabras como lo dice en el original. Pero hay una parte que dice, produce el querer como el hacer. En el original, el querer significa estar queriendo, ¿no? Porque Dios está haciendo, Él operando en ustedes, y Él está queriendo, estar queriendo, y Él estar operando en. El estar operando en significa hacer. ¿Me va entendiendo? Porque es mi otra lengua. Porque Dios produce en vosotros el querer como el hacer, el estar queriendo, y el estar operando en. Bien, estar queriendo significa telo en el lenguaje griego, y la definición del estar queriendo es determinar. El estar operando en significa energo, que la definición es ser eficiente, ¿no? Entonces, si nosotros llevamos las definiciones originales del estar queriendo y estar operando en, que es determinar y ser eficiente, y lo volvemos a volcar en el versículo que tenemos, dice, porque Dios es el que en vosotros produce el querer que era estar queriendo, que la definición es determinar. O sea, Dios produce en nosotros la determinación, como el hacer. El hacer vimos que era ser eficiente. Entonces, volvamos de nuevo. Dios produce en vosotros la determinación para ser eficientes, ¿no? Por su buena voluntad. Entonces estamos viendo que Dios en nosotros nos da una determinación de qué, un sueño, una meta, algo que nosotros queremos, algo que nosotros anhelamos. Y encima nos hace ser eficientes para llegar a esa meta. No nos hace que nos desviemos y vayamos por lugares que no tengamos que ir, sino que como caballo encarrilado nos manda hacia esa dirección. Bien, Dios produce en nosotros un deseo fuerte. Un querer fuerte nos produce en nosotros. Cuando nosotros estamos en comunión con Él. Si nosotros no estamos en oración, no estamos en comunión con Dios, no podemos obtener este sueño, este querer, este deseo de parte de Dios. Cuando nosotros buscamos a Dios, Dios se encarga de darnos este querer, este deseo. Entonces estamos viendo cómo lo anilamos a lo que veníamos diciendo antes de la dirección y la velocidad, de que es ahí cuando nosotros nos alineamos con Dios, cuando nos da una dirección Dios. Ya estamos viendo que Dios nos está dando una dirección y un propósito. Un propósito para que nuestra vida venga mediante la voluntad de Dios. Bien, la fe es el elemento que Dios nos da para que nosotros manejemos los sueños, para tener metas claras. Cuando nosotros usamos la fe, podemos llegar a buen puerto. Pero tenemos que tener en claro que Dios, cuando nos da un propósito, cuando nos da un deseo, cuando nos da un querer, ese deseo, ese propósito, no es para nosotros alinearnos o para que nosotros vayamos para nuestros deseos ávaros o nuestros deseos carnales, o para que nosotros nos engordemos como unos chanchitos. Dios nos da un propósito para que sea de bendición. Ahora, para tener un propósito, un sueño de parte de Dios, se tiene que responder dos preguntas claves. Una es, ese propósito, ese sueño, para saber si viene de parte de Dios, ¿no? ¿Me lleva a ser más santo? Esa meta que yo estoy queriendo, ¿me lleva a ser más santo?
Si la respuesta es sí, puede venir de parte de Dios. Y la segunda pregunta es, ¿ayuda a la obra de Dios? ¿Ese sueño, esa meta, ayuda a la obra de Dios o va completamente apartado de la obra de Dios? Si ese sueño, esa meta, no me lleva a ser más santo, ni me lleva a ayudar a la obra de Dios, es una meta que nosotros tenemos para nuestra propia avaricia, para nuestro propio afán. No viene de parte de Dios. Hay un versículo que habla sobre qué pasa con estas personas que miran por su propio ombligo y no miran por el ombligo de Dios, ¿no? Que es en Santiago 4:3 dice, y cuando piden no reciben, porque piden con malas intenciones, para satisfacer sus propias necesidades. Es prácticamente lo que acabamos de decir. Hay personas que piden pero no pueden recibir de parte de Dios. ¿Por qué? Porque no piden para la obra de Dios, no piden para uno ser más bendito, para uno ser más santo, sino que piden para engordar su propio ombligo. Pensé decir algo. Nuestro propósito tiene que tener una meta clara. Y la meta tiene que ser alegrar a Dios. Le voy a llevar otra historia, otro ejemplo. Que es cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, estuvo en el desierto y había una columna de nube que lo guiaba por el día hacia la tierra de Canaán y una columna de fuego que lo guiaba por la noche hacia la tierra de Canaán. De esta manera, también el Espíritu Santo nos guía a nosotros a un puerto, ¿no? A nuestro Canaán, como quien dice. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, nos da ese propósito en nuestros corazones y nos guía hacia un buen lugar. Bien. Tenemos que nosotros definir una meta. Y permanecer en esa meta, permanecer en ese lugar. Cuando sepamos que ¿cómo sería? Esa dirección a la que vamos apuntando nos lleva a ser más santos y ayuda a la obra de Dios, tenemos que enfocarnos. Había una frase que no la tengo, que es obsesionarse con algo no está mal, ¿no? El obsesionarse con una meta, con un sueño no está mal. Si vos tenés una meta clara, si vos tenés un propósito, ese propósito te lleva a ser más santo, ese propósito te lleva a hacer crecer la obra de Dios, no está mal obsesionarte con eso. Porque a fin de cuentas tenés una dirección, tenés una velocidad y estás yendo en buen puerto. Mire, le voy a decir un secreto, no se lo cuenta a nadie, las cámaras tampoco. Yo vengo trabajando en un proyecto que me obsesioné desde los 14 años. Y lo calculo que en 20 años lo saco. Pero me ayuda a ser más santo, me ayuda a la obra de Dios. Y yo estoy contento. Y yo sé que mediante la fe voy a llegar a un día a cumplir ese sueño, esa meta. ¿Se entiende? Porque yo sé que no lo hago para mi propia avaricia. Yo sé que lo hago para la voluntad de Dios. Yo sé que es un propósito para Dios. Desde los 14 años, tengo 20. Así que vamos a ver cuánto sale. ¿20? Bueno. Te da mal. Lo bueno es que al ser una meta y un propósito de Dios, no estamos solos. Es Dios el que nos acompaña. Él es el que nos da la victoria. Como le dije al principio de la charla, Dios nos está dando una fe que mueve montañas. Una fe que mueve problemas, una fe que cambia el mundo espiritual y cambia el mundo físico. Entonces, no es que nosotros estamos hablando de motivación, no es que nosotros estamos hablando de ¿cómo sería? Crecimiento personal. Estamos hablando de que es algo que se va a hacer, de que no hay forma de que no se logre, que no se haga. Porque es Dios que está operando en medio de esa situación, en medio de ese sueño, en medio de esa meta.
Es más, hay un versículo que está muy lindo, depende de qué punto lo mires, en 1 Corintios 2:9. Dice, sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ni un oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para los que lo aman. O sea, Dios preparó para las personas que ama, preparó un camino, preparó cosas. Dios nos tiene todo preparado a nosotros. Está en nosotros querer ir con Dios o no ir con Dios. Por eso tenemos que estar tranquilos, tenemos que estar en oración de que en algún momento esa columna de nube, esa columna de fuego que es el Espíritu Santo nos va a guiar y nos va a llevar hacia la meta, ¿no? Otra manera de descubrir nuestra meta, otra manera de descubrir el propósito de Dios en nuestra vida, es ver las puertas que Dios abre y las puertas que Dios cierra en base a las preguntas de antes. Me lleva a ser más santo y me ayuda al propósito de Dios. La Biblia enseña también que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo, ¿no? Nosotros que somos hijos de Dios tenemos una guía que es el Espíritu Santo. Esto quiere decir que si alguien es hijo de Dios, tiene un derecho legal en el mundo espiritual de ser guiados por el Espíritu Santo. O sea, no hay manera de que un hijo de Dios no sea guiado por el Espíritu Santo. Es un derecho legal en el mundo espiritual. Por eso también nosotros tenemos que orar a Dios y estar confiados de que lo que pedimos y la meta que tenemos va a llegar. Amén. Hay un versículo para terminar la charla. Digo, este versículo y terminamos. En Hebreos 11:6 dice: en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quien lo busca. Vamos a desglosarlo, porque es muy interesante este versículo, tiene muchas cosas. Sin fe es imposible agradar a Dios. Estamos diciendo que si yo no tengo fe, ¿no le agrado a Dios? No le agrado a Dios si no tengo fe, ¿no? Sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que existe. O sea, le está diciendo, tenemos que creer nosotros que Dios existe. Supongo que si estamos en la iglesia porque creemos que Dios existe. Y que recompensa a quienes lo buscan. Esta última parte es muy interesante, porque dice, recompensa a quienes lo buscan. O sea, nosotros tenemos una recompensa de parte de Dios por buscar a Dios. Dios no solamente nos ayuda, no solamente nos guía, no solamente nos da un propósito por el cual vivir, sino que nos recompensa por buscarlo a Él. Es un ganar por ganar. Vamos a pararnos, vamos a ponernos de pie. Mire, viendo viendo cómo se llama el mundo, cómo está hoy, llegué a una conclusión personal de que si una persona, de que todo radica en el corazón. Si una persona busca o no busca de Dios, depende del corazón de uno, depende si la persona ama o no ama a Dios. Porque una persona que no ama a Dios y quiere buscar a Dios por su beneficio, porque si no está con Dios se pierde, porque conoce lo que es el mundo espiritual, termina perdiéndose, porque su corazón no ama a Dios. La única manera que nosotros tenemos de conquistar metas, de ir agarrado a la mano de Dios, de buscar lo que realmente importa, que es el reino de Dios, es tener un corazón dispuesto a Él. Es tomar la decisión personal de buscarlo y seguirlo. Amén. Vamos a hacer una oración. Quiero que repitas todos conmigo esta oración. Señor Jesús, te doy gracias por haberme traído hoy. Te pido que me des una meta y una dirección clara
para que mi vida vaya más a la santidad y ayude a tu obra. Te pido, Dios, que si he pecado en un momento, me lo perdones y no lo tomes en cuenta. Y hoy estoy aquí con un corazón dispuesto a seguirte. En tu nombre, Jesús. Amén.